Prepárense, porque esto les va a volar la cabeza. Haití está al borde de una explosión que nadie quiere detener. Y en medio de todo esto, Estados Unidos, en vez de resolver el problema que ayudó a crear, está tramando otra invasión disfrazada de paz. Donald Trump, obsesionado con un Nobel barato, negocia con la pérfida OEA para mandar marines y tropas latinoamericanas a este país que cada día está más en llamas. Y lo peor es que las pandillas que azotan Haití están bien armadas y Washington siempre las ha apoyado en secreto. El 90% de Puerto Príncipe está controlado por bandas armadas con rifles AR-15 y fusiles de francotirador hechos en Estados Unidos que llegan en cajas de comidas desde Florida en Estados Unidos. Y en 2024, más de 5.600 haitianos murieron en una guerra que claramente tiene el respaldo y la complicidad del supermercado de armas de Estados Unidos. Pero a Trump eso no le importa. Ha eliminado el estatus migratorio de miles de haitianos y los deporta a un infierno que su propio país ayudó a crear. La verdad, dura y cruda. Haití no necesita Marines, necesita que Trump deje de armar a sus verdugos. Basta de hipocresía. ¿Quieren más detalles? Pues aquí se los traigo. Haití está a punto de explotar otra vez y no es por casualidad. Con los recortes en ayuda internacional y las expulsiones masivas de haitianos por parte de la administración Trump, ahora surge la idea absurda de invadirla nuevamente con soldados. ¿En serio? Pues así como lo oyen, porque el supuesto pacificador de cartón, según fuentes confiables, está negociando con los pérfidos de la OEA un posible despliegue militar en Haití para acabar con las bandas armadas por enésima vez. El plan, que todavía no se ha confirmado de manera oficial, sería el envío de tropas de algunos países latinoamericanos financiadas y coordinadas por Estados Unidos en una operación que parece más un show que una solución. Presuntamente, según fuentes consultadas por Fox News, Estados Unidos estaría haciéndole la propuesta o tiene en la mira a los países, a estos países para hacer la propuesta, que son Brasil y Colombia, que dicen tener experiencia en lucha contra grupos ilegales. Pero aún no hay una respuesta oficial de estos países, evidentemente. Lo que sí se sabe es que en 2017 Colombia se negó a enviar ya soldados y prefirió más bien ir a las asesorías a las fuerzas locales. Mientras Brasil finalizó su participación en la misión de la ONU de paz en Haití, que de paz solo tuvo el nombre, en 2017 después de 13 años de estar allí. Y actualmente existe un contingente de policías, o mejor dicho, de funcionarios policiales kenianos. Kenia es uno de los principales aliados de Estados Unidos en África, que fue llevado para combatir a las pandillas que pululan en Haití. Sin embargo, por falta de recursos y sobre todo por el débil armamento y el débil número para enfrentar a las mismas, prácticamente ha sido como un saludo a la bandera. Entonces, si hacemos una conclusión de esto, hasta ahora ninguna intervención extranjera ha logrado algo positivo en Haití. Más bien, solo han reavivado la llama del caos y alimentado el intervencionismo. Puerto Príncipe, por ejemplo, que en 1804 fue el primer país, hay que recordarlo, latinoamericano en declarar su independencia luego de una lucha contra Francia, ha sufrido siempre la presencia de fuerzas externas y la intervención principalmente de Estados Unidos. Y la historia demuestra que esas fuerzas solo han traído más problemas, más crisis y por supuesto más dependencia. Es más, la misma OEA, Organización de Estados Americanos, ha admitido que durante 20 años aplicaron una estrategia errada en Haití. Evidentemente, la OEA no es ningún instrumento factible para resolver problemas, porque eso lo dijo un clásico, es un ministerio de colonias. Y como no lograron soluciones duraderas, solo un fracaso tras otro, las mismas palabras de la OEA lo ratifican. La presencia en el país ha sido uno de los fracasos más contundentes de la región. Y todo esto, en su opinión, ha contribuido a que las bandas criminales crezcan y se fortalezcan, alimentadas por una política internacional que solo ha servido para desestabilizar aún más al país. Fíjense, porque connotados analistas lo han dicho, bajo el paraguas del intervencionismo de la comunidad internacional, las bandas criminales encontraron un terreno fácil para crecer, germinaron y se fortalecieron en un proceso que destruyó las instituciones y profundizó la crisis política en Haití. Y la historia, pues, no miente. Las intervenciones solo han creado más caos, nada de soluciones reales. Por eso, amigos,
No sorprende que ahora Trump, que en su afán de obtener el Nobel de la Paz pareciera, a toda costa, habla de otra intervención en la OEA, en Haití, a través de la OEA. Eso hace crecer la suspicacia de todos, porque parece que solo busca un espectáculo más para su ego, sin importarle las consecuencias reales para el pueblo haitiano. Es un juego doble. Quiere aparentar querer la paz, pero en realidad está armando otra operación militar que un enfrentamiento con estas pandillas evidentemente generará otra matachina. Y aquí viene lo más contradictorio, porque Washington dice querer la paz en Haití, pero a la vez sus industrias armamentísticas son las que las han armado hasta los dientes. Algo así como lo que pasa con México. Culpa a México del tráfico de sustancias ilícitas, del armamentismo, pero resulta que el 90% de las armas, muchas veces más sofisticadas que tienen los grupos de los organismos, de las organizaciones criminales más avanzadas que las del propio ejército mexicano, ¿de dónde provienen? Pues de Estados Unidos. Entonces, la escalada de violencia que ha superado desde hace un buen rato las fuerzas de seguridad del Estado en Haití, se debe en parte al flujo ilegal de armas que llega desde Estados Unidos. Así de simple. No podemos mentirnos en esta situación. La verdad es que Washington siempre ha alimentado esta crisis y lo peor es que no hay interés real en detenerla. Porque las investigaciones serias en el mismo Estados Unidos muestran que los criminales en Haití están equipados con puros armamentos estadounidenses, fusiles AR-15 o fusiles semiautomáticos que pertenecen o que son producto de las empresas estadounidenses. Pero hay un detalle, mis amigos, antes de seguir, porque aquí hay que hacer un pie de página y hay que tenerlo claro. Sin embargo, miren, en el terremoto, que fue en el año 2010, un terremoto devastador, que la comunidad internacional, la mal llamada comunidad internacional, que sencillamente es Estados Unidos y sus papagayos, abandonaron Haití. Más de 200.000 haitianos murieron en el terremoto. ¿Y ustedes saben quiénes fueron los que apoyaron a los haitianos en esa condición tan trágica? Pues los musulmanes. En Haití hay más de 40 mezquitas. ¿Quiénes apoyaron a los haitianos en ese desastre? Pues los iraníes, pues los turcos. Y por eso es que un porcentaje que ya roza el 30% de los haitianos son musulmanes. Es más, usted va al sur de Haití, y eso está comprobado, a la zona de Guanomí, que uno normalmente la llama Guana Méndez, y encontrará que ahí no hay pandilla, encontrará que ahí la gente no sale corriendo del territorio, porque eso es una cuestión histórica de Haití, una división norte-sur, eso hay que saberlo. Y ya vamos a precisar dónde se puede profundizar en esta historia tan interesante del hermano país haitiano. Pero allí, en el sur, donde están los musulmanes, donde ha crecido la comunidad musulmana, allí no hay violencia. Y eso no sale en los medios occidentales. Pues aquí estamos para contártelo. Entonces, volviendo al norte de Haití, a Puerto Príncipe, estos armamentos ilegales ingresan, según las denuncias de la misma cadena Fox News, al país escondidos en cajas de comida, en cajas de ropa o en cargueros con contenedores full de armas. Entonces, la evidencia ya lo ha reportado varias veces. Incluso en abril pasado, un cargamento de armas recorrió casi 1.200 kilómetros desde Fort Lauderdale, en Florida, hasta Cabo Haitiano. Florida, que es uno de los estados donde todavía se permite vender armas sin licencias, sin verificaciones prácticamente. Es uno de los principales puntos de salida de las armas, no solo el conflicto haitiano, evidentemente, ya veis bien mucho la cercanía. Pero Estados Unidos en realidad es el supermercado que alimenta la carrera armamentística entre bandas y es el que siembra el caos, es el que siembra la violencia. El año pasado, según cifras de organismos humanitarios adscritos a la ONU, como UNICEF, contabilizaron 5.600 personas que murieron en Haití por la violencia de las pandillas. Una cifra que va a crecer en la medida que el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos no se detenga. Y por eso es que Haití, lamentablemente, es un ejemplo claro de cómo el intervencionismo y la venta indiscriminada de armas contribuyen a la violencia. Y la historia demuestra que Estados Unidos mientras siga alimentando ese mercado negro y dejando que las armas lleguen a las manos equivocadas, la violencia solo aumentará. Y el pueblo haitiano, como siempre, pagará el precio más alto por intereses que no les corresponden. Así que si Trump quiere realmente ayudar a Haití, mis amigos, que busque otra intervención inútil, que no busque otra intervención inútil. Más bien que erradique el tráfico de armas.
Pero eso no conviene a los bolsillos de los blancos, porque en largo periodo de intervención, la Casa Blanca ha asumido convenientemente el control de las finanzas de Haití y ha presionado al Congreso y a las autoridades locales hasta lograr las decisiones que Washington desea. Y esa es la realidad, esa es la dura y cruda realidad. Pero mis estimados amigos, si usted quiere conocer Haití y comprender, ok, ¿por qué la violencia? ¿Por qué la anarquía? ¿Por qué el caos se ha entronizado en la primera república independiente del hemisferio occidental, al menos latina? Debemos entenderlo gracias a un cubano, uno de los cubanos más famosos, Alejo Carpentier, El reino de este mundo, mis estimados amigos. Y sabe que lo mejor, lo puede encontrar totalmente gratis en la web, en PDF. Y este texto, El reino de este mundo, le explicará por qué Haití está como está. En todo caso, la situación está difícil y por supuesto hay que hacer el seguimiento a esta situación hasta sus últimas consecuencias. Esto fue una producción de Geomatrix. Hablo para ustedes, Frangil.